estimadas señoras y señores, primero que todo quiero expresar mi profundo agradecimiento por ser invitado aquí, en este país maravilloso, y en la parte de este país que es la parte absolutamente fantástica de que yo leí cuando muy niño, todavía en las obras de Julio Verne, y jamás pensaba que algún día yo visitaría este lugar, pero resulta que los sueños tienden a realizarse y aquí yo estoy con todos ustedes. Muchas gracias. Y también quiero aprovechar esta brillante oportunidad de hablar sobre el problema que también está presente en los análisis políticos de los analíticos y de los politólogos rusos, aunque ya han pasado 30 años y parecería que, bueno, ya perdió la actualidad, por lo menos en el país tan lejano como Rusia. Pero yo les aseguro que este problema toca por sus parámetros más externos, más allá del mismo litigio territorial, toca a muchos problemas de la política internacional, del derecho internacional y, por paradójico que parecería, también una discusión interna, discusión filosófica sobre las vías del desarrollo de tal país como Rusia. Voy a explicar un poco esta idea. Bueno, primero quiero mostrarle el libro que salió casi directamente después del conflicto en el Atlántico Sur, en el año 84, y fue editado por el Instituto de América Latina de la Academia de Ciencias de todavía Unión Soviética. Bueno, el título es Malvinas, la guerra colonial del siglo XX. Bueno, todo el mundo sabe que la Unión Soviética ocupó la posición más bien pro-argentina en este conflicto. Pero esta posición fue dictada por la misma lógica de la Guerra Fría. No, todos nosotros sabemos bien que la Unión Soviética rompió las relaciones diplomáticas con Chile todavía en 73, pero continuaban manteniendo las relaciones con Argentina, a pesar de que el régimen de Argentina de entonces fue el régimen anticomunista, régimen militar, pero la Unión Soviética, que en aquel entonces emprendió el curso más pragmático en su política exterior, prefirió mantener estas relaciones por el mero hecho de Argentina suministrar trigo a la Unión Soviética, violando así el bloqueo impuesto por los Estados Unidos después de la introducción de las tropas soviéticas en Afganistán. Entonces fue el juego bastante interesante en este aspecto. Pero este juego tocaba solamente los gobiernos. Tocaba solamente los gobiernos. Y el tónico del problema es que, bueno, fue aquí el título, la guerra colonial. El título más bien pro-argentino, claro que sí. Pero lo más notable fue que en aquel entonces la opinión pública en la Unión Soviética comenzó a dividirse, porque para aquellos tiempos ya se perdió cualquier interés hacia el marxismo-leninismo y todo eso, y la gente, especialmente la gente joven, los intelectuales, buscaban otra razón de ser, buscaban otras ideologías, otros parámetros filosóficos de su vida. Entonces, por paradójico que sea, este conflicto en Malvinas generó este argumento interno que continuó hasta hoy. ¿Cuál fue el argumento? Es muy interesante. Por una parte, había mucha gente que consentían con la causa argentina de su propio corazón, con sus propias almas, diciendo que la causa argentina es justa y que nosotros debemos ayudar a Argentina en su lucha justa contra el imperialismo, contra los residuos del colonialismo, etc. Pero habían otros que decían, ¿cómo ustedes atreven a mantener el régimen
sangriento que viola los derechos humanos. Había otros que decían, no, el futuro está con los países liberales occidentales. Tanto con eso está conexionado el futuro del desarrollo de Rusia. El futuro del desarrollo de Rusia. Ahora esta argumentación, ¿no? Este discurso continúa en Rusia, continúa, y muchos participantes olvidaron de que fue una parte de origen, que fue en el origen de esta discusión. Pero la discusión es muy interesante que significa, bueno, muchas cosas, que los patriotas contestaban a los liberales que no se trata de los gobiernos, se trata de los países, se trata de Argentina como Estado, y teniendo en sus cabezas de que no se trata de los gobiernos y no se trata de los regímenes, se trata del Estado como una ente, ni siquiera metafísica, que continúa a través de los diseños o a través de los siglos, atrás de los gobiernos y atrás de los regímenes. Y entonces hay que tener en la cabeza intereses de ese país, no del régimen, no del gobierno, pero los intereses intrínsecos, básicos del país, de su pueblo, de su historia y de su cultura, de su identidad nacional. Y así, este discurso continúa hasta hoy. Aunque muchos participantes ya olvidaron de ese conflicto, Pero, bueno, hay otra cosa que también hace este tema, el tema de Malvinas, de la guerra de Malvinas, muy actual, desde el punto de vista internacional, desde el punto de vista de la política y del derecho internacional. ¿Por qué? Bueno, porque de hecho, el conflicto de Malvinas fue el primer pájaro que abandonó este nido, y ahora tenemos una manada de conflictos parecidos en el mundo entero. Es por eso la guerra en el Atlántico Sur, este conflicto puede ser nombrado como el conflicto del siglo XXI, no del siglo XX, y depende de las posiciones jurídicas de las partes, porque no hace falta tener, me parece, mucho entusiasmo respecto a la firmeza de la posición jurídica, puramente jurídico, estoy hablando sobre eso. Posición jurídica de Argentina. Sí, los argumentos son fuertes, pero no menos fuertes argumentos tiene Inglaterra. ¿Qué pasa? Pasa que ahora estamos viviendo el periodo muy desagradable en el desarrollo de las relaciones internacionales. El continuo desprestigio, caída de prestigio del derecho internacional. Pero el derecho internacional es la base, por lo menos debe ser la base de las relaciones internacionales, no tenemos nada más. No tenemos nada tercero, ¿no? O derecho, o fuerza de derecho, o derecho de fuerza. No hay otras cosas. Y nosotros vemos que progresivamente el derecho de fuerza está adquiriendo más y más popularidad, más y más, se disemina más y más en el mundo entero. Y por eso las características de la política internacional de hoy son bastante negativas. Se habla de la imprevisibilidad, se habla de la anarquía, se habla de la bismarquización, un término muy interesante, de la política internacional de hoy. ¿Por qué? Porque casi parece ya que no existe base jurídica, que ya no existen leyes internacionales, o pueden ser violadas sin escrúpulo ninguno, solo para satisfacer los intereses de corto alcance de alguna potencia grande, fuerte. Como se sabe, la fuerza no necesita derecho. Esto fueron las palabras del mismo Bismarck, ¿no? Bismarckizaciones, por eso, ¿no? Ahora sí, ¿cuándo comenzó?
¿Y cómo comenzó? Me parece que todo comenzó cuando comenzaron a introducir en el tejido del derecho internacional del derecho. Es una cosa muy fina, muy rígida. Cuando comenzaron a introducir en el tejido del derecho internacional las nociones políticas, y entre esas nociones políticas fue la noción de la autodeterminación de los pueblos, que ahora es el principio guiante, uno de los principios guiantes básicos del derecho internacional, el derecho de autodeterminación. Pero bueno, no, una vez yo escribí el artículo todavía hace mucho tiempo, en 89, en nuestra revista diplomática Международная жизнь, la vida internacional, con el título así, autodeterminación. Hace falta aproximación seria, hace falta un enfoque serio. Y bueno, me criticaron mucho porque es el principio sagrado, pero ahora Rusia tiene problemas. Muchos otros países también tienen problemas con esta contradicción que se estableció dentro del derecho internacional entre los principios básicos. Soberanía e integridad territorial, los principios básicos en que Argentina argumenta su posición, el principio de la autodeterminación de los pueblos, de un pueblo. ¿Qué pueblo? El pueblo malvinense. Como se sabe, en este año, en marzo, si no me equivoco, ellos realizaron un referéndum para confirmar otra vez más su posición jurídica, de que el pueblo malvinense quiere permanecer bajo la soberanía de la reina de Inglaterra. Y hay que tratar esta cosa muy serio, porque si fuese solamente este caso, este fue el primer caso, pero desgraciadamente no último. Después aparecieron muchos otros. Nosotros tenemos el conflicto en Nagorno-Karabaj, en Kosovo, en el Cáucaso, entre Georgia y las dos repúblicas autoproclamadas de Osetia Sur y Abjasia. Lo tenemos en Transnistria. Dios sabe qué más vamos a tener. El derecho internacional está fuera del discurso, porque está en el callejón sin salida. No puede, y nadie puede optar entre dos principios básicos. Pero todavía cuando adoptaron este principio como uno de los guiantes del derecho internacional común, en el año 45 había una discusión, parece, en la conferencia de San Francisco, donde algunos delegados preguntaron cómo determinar pueblo, cómo determinar nación, qué pueblo o qué nación merece este derecho a autodeterminarse. ¿Qué grupo de gentes? Y nadie respondió, porque evidentemente es una noción política, introducida con los fines políticos para quebrantar con el sistema existente de relaciones internacionales. Ahora existen estados que cuentan con menos de 10.000 personas. Todavía me parece existe el estado de Nauru, que tiene menos de 1.000 de habitantes. Y el principio es así. La autodeterminación no depende de la cantidad de la gente. ¿De qué depende? Parece que depende de nada. Y ahora somos nosotros todos testigos de la aparición de los llamados rock state o failed state. Vamos a ver las cosas de una manera realística. Claro que sí, cada uno de nosotros dentro de su alma, a pesar de cualquier corrección política, puede decir a sí mismo que sí existen estados que no pueden autodeterminarse y autogobernarse. Hay tales estados en África y en Asia y la comunidad internacional debe hacer mucho empeño para ayudar a estos estados, para escapar los problemas que causan estos estados que no pueden abastecer a su población con todo lo necesario, que no pueden estar en paz con sus vecinos, que no saben cómo gobernarse.
¿no? Pero la aparición de este tema, failed states, no hizo nada bueno a las relaciones internacionales, causando más tensión, causando más militarismo, causando más pavores internacionales. Entonces, regresando al conflicto de Malvinas, ¿qué hacer? Había muchos propuestos ya aquí, todavía en esta conferencia, y yo leí otras, por ejemplo, yo leí el libro de un escritor chileno muy interesado en este conflicto, un tal Rodríguez Elizondo, que también habló de este problema y trataba de encontrar vías como escaparlo. Evidentemente que es el problema de muy largo alcance, que precisa de mucha paciencia y mucho empeño. Resulta que al día de hoy la resolución militar es impensable, pero la resolución jurídica es imposible. Es imposible. Es imposible porque tenemos muchos otros ejemplos que no se resuelvan de ninguna manera por la vía jurídica, porque el derecho internacional está estagnado, está viviendo el peor periodo en su historia. Hasta los juristas internacionales norteamericanos lo sostienen esta tesis en su American Newsletter of International Law. Entonces, ¿qué hacer? Me parece que, bueno, claro, hay que tener paciencia y hay que más apoyarse más en los métodos políticos, puramente políticos. Por ejemplo, claro que sí, que con el correr de tiempo las políticas de la fuerza se ponen más y más obsoletas. El auge económico y político que está viviendo hoy los países latinoamericanos evidencia que la solidaridad de Latinoamérica y la integración más fuerte de los países latinoamericanos es la vida más preferible en esta política, la vida más preferible. Y también, como ya dije, estas cosas no se limitan con la actitud de los gobiernos, porque atrás de los gobiernos está el Estado, la sociedad civil, todos los interesados en la resolución pacífica de este conflicto, la sociedad, contactos entre la gente en esta vía. Aprovechando esta vía, activizando los contactos entre la gente y también activizando la solidaridad latinoamericana. Bueno, se sabe ahora que Argentina no está sola. Hay otros países, Brasil, que está interesado en mantener la situación en el Atlántico Sur, la situación de paz. No está interesada en la presencia de otras fuerzas, de la fuerza militar ni británica, ni norteamericana, ni de las fuerzas militares de OTAN en esta región. Pero la base en Malvinas ahora es una base muy funcional, tiene la pista bastante larga en Mount Pleasant de 2 kilómetros y más, parece que puede servir los aviones de transporte norteamericanos que pueden alcanzar cualquier punto en el hemisferio sur. La militarización de Malvinas continúa. ¿Esto evidencia de qué? Esto es evidencia de muchas cosas. De que apoyándose en el deterioro del derecho internacional, los países, las potencias tradicionales, no ocultan su deseo de recurrir a la fuerza si ellos lo piensan necesario. Y ahora podemos ver los documentos de la política exterior, por ejemplo, de tales países como Rusia y Brasil. Es muy interesante que los países así distantes,
en sus documentos de la política exterior y de la seguridad están apoyando el mismo tesis de que el siglo XXI va a ser el siglo de la lucha por los recursos naturales, por la distribución y redistribución de los recursos naturales. Es la doctrina de la seguridad nacional de Rusia hasta el año 2020 y la doctrina de la estrategia de defensa de Brasil que del año 2008. Entonces, bueno, a la bismarckización de la política internacional, los países interesados en mantener su soberanía, su autonomía en la política internacional, responden con qué? Responden con, están optando por dos vías. Primera vía es intensificar la cooperación entre sí. Es el paradigma de BRICS, que apareció no en el lugar vacío y no como la respuesta a los pronósticos de algunos economistas de Goldman Sachs, porque sabemos muy bien que la idea apareció mucho antes, tanto en Rusia como en Brasil, por ejemplo. Y ahora nosotros hemos oído que ya de otra agrupación, Vietnam, Indonesia, de qué habló Argentina, de qué habló ayer el profesor Recci. Entonces, es la vía pacífica, es la vía de la cooperación, es la vía muy promisoria, que ahora parece solo nos queda esta vía de incentivar la cooperación de los estados ribereños del Atlántico Sur, incluyendo África del Sur. Y en este respecto es muy interesante este grupo IVAS, que realiza las maniobras de sus armadas cada año. Es la respuesta por otra vía. Existen dos vías. Me parece que esta definición del momento en que vivimos, que el momento transitorio entre un orden mundial al otro, de la bipolaridad o unipolaridad impuesta a la multipolaridad real, donde participarán no solamente diferentes países pertenecientes a una civilización, a la civilización occidental. Por eso hasta ahora no tuvimos realmente no tuvimos una multipolaridad, porque los diferentes países que formaban la multipolaridad, llamada así, antes de la Primera Guerra Mundial y entre dos guerras, todos pertenecieron a una civilización, a la civilización de Occidente, con sus idiosincrasias, con sus identidades, con sus métodos de la política internacional, con su respectiva actitud hacia el derecho. Ahora llegó el tiempo de la real multipolaridad, con la participación no solamente de diferentes países pertenecientes a una civilización, pero a la participación de diferentes civilizaciones. Y por eso parece que ahora llegó el tiempo de formar esta multipolaridad. Por otra vía, existe todavía este peligro y en las condiciones cuando el derecho internacional está perdiendo su rol, este peligro se aumenta. El peligro de las guerras regionales que pueden llevar a la guerra total. Entonces nosotros vemos que los mismos países que ahora continúan el bloque de BRICS, que tienen como su lema ascensión pacífica, ¿no? Y es el paradigma muy nuevo en relaciones internacionales. Hasta ahora, ningún país ha alcanzado la posición prominente en la jerarquía de las potencias mundiales por la vía pacífica, solamente por la violencia, por las guerras coloniales, etcétera, etcétera. Y ahora
esta programación del ascenso pacífico es muy interesante, merece mucha atención, pero por otra vía, todos estos países ocupan, cada uno, inclusive Brasil, su lugar entre los 10 países que gastan más por los armamentos en el mundo. Entonces significa que, aspirando el ascenso pacífico, estos países también son realistas y comprenden que todavía mucho puede acontecer. Eso se trata también, toca también el problema muy interesante y muy multifacético, como la exploración de nuevos espacios, de que ayer también habló el profesor Recci, muy interesante esa, y muy bien que él levantó este tema. Pero este tema es mucho más complicado. Yo no quiero ser idealista y no voy a ser. También exploración de esos espacios como mar abierto, las regiones de Ártico y Antártico, la estratosfera y tal vez otros planetas, ¿no? Todo debe realizarse a base de qué? Yo me pregunto y pregunto a todos ustedes, a base del derecho. Evidentemente, a base del derecho. Sin derecho, nosotros vamos a tener la competencia de las fuerzas militares. Vamos a tener nuevas guerras por la redivisión del mundo de estos restantes nuevos espacios. ¿Y a quién llevará todo eso? Rusia ya tiene problemas en su norte y está buscando las vías pacíficas, la vía jurídica, pero en las condiciones de la decadencia del derecho, de la decadencia de la conciencia derechista, del derecho en las cabezas de la gente. ¿Cómo puede alcanzar todo eso? Yo me pregunto, es muy interesante, la situación puede desarrollarse en diferentes direcciones. Yo prefiero ser realista y prefiero ver las cosas como son. Claro que sí, la exploración de esos espacios, la cooperación entre diferentes pueblos, naciones, es muy promisoria. Si fuese cooperación y no la división forzosa. Hay que pensar en eso. Bueno, ahora me parece que no basta hablar, teoretizar, ya llegó tiempo de proponer algo concreto. Desgraciadamente hay pocas cosas que pueden ser propuestas en ese respecto. Bueno, nuestra propuesta ¿cuál es? Y yo les voy a contar en el tiempo que me queda. La propuesta del Instituto de América Latina, que ya tiene esta condición de ser un consejero para el gobierno, para el Ministerio del Exterior. Yo recuerdo que todavía en el fin de los años 80, cuando tuvimos nuestra luna de miel con los Estados Unidos en el tiempo de Gorbachev, existió un tal seminario que se llamaba el diálogo de los juristas soviéticos y norteamericanos. Y se realizaba periódicamente en Moscú y Nueva York. Yo participé en uno de ellos. Yo recuerdo que, bueno, una decepción muy grande. ¿Por qué? Porque no nos alcanzamos nada, porque tuvimos diferentes visiones del derecho, de misma concepción del derecho, de la conciencia legalista, muy diferente. Por ejemplo, yo hablé con un jurista norteamericano y, bueno, él me dijo que, bueno, ¿por qué usted está insistiendo en tales nociones ya obsoletas como soberanía, integridad territorial? Ya no tienen vigencia en nuestro tiempo. Esto fue todavía en el fin de los 80. Ya no tienen mucha vigencia, no. La soberanía es algo para discutir. Es canal de comunicación, nada más. Bueno, entonces, cuando tenemos esas diferencias básicas, ¿de qué es posible hablar? Y no es nada, tal vez no es nada malo. Es natural, porque nosotros pertenecemos a diferentes sistemas del derecho. Esta división es básica, esta división es de antaño todavía. Bueno, yo no voy a decir ahora que
qué sistema es mejor, qué es tal vez peor. No se trata de eso, son diferentes, simplemente diferentes, pero es una realidad y nosotros tenemos que contar con esa realidad. Que dialogando con los representantes del Common Law británico, norteamericano, ¿no? Nosotros no alcanzamos mucho porque tenemos y vamos a tener las concepciones diferentes. ¿Con quiénes nosotros tenemos más comunidad? Con los latinoamericanos. La Escuela del Derecho Internacional Latinoamericana es conocida a todos los especialistas, desgraciadamente a los especialistas, porque como sabemos, por muchos años Latinoamérica estaba como isolada de la gran política internacional, pero ahora llegó el tiempo para activizar los conceptos que yacen en las bases de la concepción, de la comprensión del derecho internacional por los latinoamericanos. Yo no voy a hablar aquí sobre la contribución que hizo América Latina al desarrollo progresivo del derecho internacional, no, ocupará mucho tiempo. Pero evidentemente que para fortalecer el derecho internacional, para desarrollarlo, para hacerla corresponder a las realidades de hoy, nosotros debemos dialogar con los que tienen respeto al derecho internacional. Tienen respeto. Eso es muy importante. Eso es muy importante, tanto más porque los problemas del derecho internacional desgraciadamente no acaban con esta contradicción básica entre los dos principios de la soberanía y derecho a autodeterminación, integridad territorial y soberanía y derechos humanos, comprendidos por muchos de una manera abrangente y de una manera absoluta, como antes algunos comprendían de una manera absoluta la soberanía. Pero le dio tiempo para aproximar a los problemas globales, no con la fuerza, no con el improviso, pero con el derecho. Tenemos esos problemas muchos y no voy a hablar aquí, pero el problema del terrorismo, ¿qué pasa? ¿Cómo luchamos contra el terrorismo? Yo me pregunto. ¿Acaso es posible luchar contra el terrorismo sin tener la definición de qué es terrorismo? ¿Contra quién nosotros vamos a luchar? Pero todavía hasta ahora no tenemos la definición del terrorismo jurídicamente reconocido por el mundo, por la mayoría, por lo menos, de los países del mundo. ¿Cómo es? Es la falta del orden. Es no solamente la falta de orden, es el espacio para maniobras, para políticas unilaterales, para el aprovechamiento de la falta del orden en sus propios intereses y intereses de corto alcance. Por eso nosotros vemos que, bueno, por una parte, hoy algunos son cualificados como terroristas, mañana son luchadores por la libertad, la misma gente. Esto se hace así, de paso. Ya de paso, hay otros problemas. Hay problemas del narcotráfico, del crimen organizado. Pocas cosas se hacen, mucho se habla, pocas cosas se hacen. Entonces, el problema malvinense es el problema internacional. Y su resolución también es internacional, que no toca solamente Gran Bretaña y no toca solamente a Argentina y no toca solamente a los países occidentales y los países de Latinoamérica. Toca a mucha gente por sus consecuencias. Entonces, bueno, regresando de nuevo al diálogo entre los pueblos, entre sociedades civiles, bueno, terminando con el derecho, la propuesta concreta, establecer el diálogo permanente de los juristas internacionales rusos y latinoamericanos para tratar de elaborar por lo menos las aproximaciones a la resolución de los problemas del derecho internacional moderno. ¿Por qué en las manos de juristas? Porque me parece que los políticos no llegarán
lejos. Los políticos, desgraciadamente, tienen sus propios intereses y en muchos de estos intereses están limitados por los términos de 4 o 8 años, por el ciclo electoral. Sus intereses yacen en otras esferas, por la mayoría como tal. Entonces los políticos no están interesados en elaborar las cosas de largo alcance, pero los problemas de hoy tienen largo alcance. No pueden ser resueltos en corto tiempo. Demandan mucho tiempo y mucho empeño. Entonces no hay que, me parece, entregarlo, dejarlos, mejor dicho, en las manos de los políticos, pero tomar la iniciativa. La iniciativa es lo que importa y va a importar todavía más y más. En lo que se trata del contacto entre la sociedad civil, yo no sé, tal vez mi propuesta será muy atrevida, pero nosotros nos reunimos aquí para atreverse, ¿no? Y discutir cosas fuera de lo típico, fuera de lo trivial, ¿no? Yo propondría que, no la siguiente, no, evidentemente no, que la 4ª o 5ª sesión de ese seminario, que parece ser muy productivo y muy interesante, se realice en las Islas Malvinas. Con la participación de los argentinos, de los habitantes de las islas y de los representantes de la sociedad civil de Inglaterra, establecer los contactos y encontrar la comprensión del problema. Es muy difícil encontrar la comprensión. Nosotros hablamos de tolerancia, pero tolerancia no es la palabra. Tolerar, ¿hasta qué punto es posible tolerar? Cada uno de nosotros no tiene la tolerancia indefinida, indeterminada. No, tolerar no alcanza, hay que comprender. Para tratar de comprender hay que encontrarse. Vamos a pensar en esa dirección. Tal vez algo va a resultar factible. Entonces, para no abusar más, muchas gracias y disculpen mi español o portuñol, yo no sé cómo será mejor. Muchas gracias por la atención.